Riascos Betancourt y Ashley Natalia Lerma Díaz. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Lali Fernando Riascos Betancourt. Tengo 16 años, vengo de Guapi, Cauca, y estoy aquí en representación de todos los niños, niñas y adolescentes de mi municipio y mi departamento. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Ashley Natalia Lerma Díaz. Tengo 17 años y vengo en representación de todos los niños, niñas y adolescentes del municipio y el puerto principal de Colombia, Buenaventura. Como todos sabemos, al pasar de la historia, nuestros municipios han sido muy olvidados por el abandono estatal, han sido muy afectados por el abandono estatal, y eso ha conllevado a que los derechos de los niños en nuestros municipios se hayan vulnerado de una forma increíble. Entre esos derechos que más se han vulnerado está el derecho a la educación, es del que venimos a hablar. Es por eso que nosotros venimos a incidir en este debate electoral para que esta problemática cambie y se le dé solución de una vez por todas y se incluya en el nuevo Plan de Desarrollo Nacional. Bueno, Colombia se ve afectada por registrar bajos promedios educativos en comparación con otros países. Teniendo esto en cuenta, señor presidente, nuestra pregunta es la siguiente. Señor candidato, Por favor. Señor candidato, ¿qué implementaría usted como posible presidente para mejorar la educación, dando prioridad a la infraestructura, la formación a los docentes y la educación étnica, especialmente en el sector rural? Bueno, pues, la realidad es que tenemos un sistema de educación bastante malo. De 6 millones de niños antes de 5 años, solo 1.200.000 tienen algún tipo de cobertura. Y de 900.000 que entran a la primaria, solo entran a la universidad al final 171.000. Llenar ese vacío es una de nuestras prioridades, es más, es la prioridad, lo cual significa en programas que tenemos que extender la jornada única en la educación básica, que tenemos que hacer el mayor esfuerzo en la primera infancia para llevar a cerca de 3 millones la atención integral en la niñez en Colombia, incluido el ámbito familiar. Yo no veo el reloj, pero me avisaron. Y el esfuerzo de la educación superior gratuita. Entonces tenemos 3 elementos fundamentales: cobertura a 3 millones integral en primera infancia, jornada única con alimentación caliente y educación superior gratuita. Lali, Andy, si les parece que quieren contrapreguntar algo Por que un no espejito, ha quedado claro, porque lo ese pueden hacer ahora. televisor funcione, porque no se ven los... Estamos en ello. Señor candidato, sentimos, aunque no nos ha especificado su respuesta y las estrategias que vamos a usar. Por eso la pregunta sería, ¿qué estrategias tiene usted para priorizar el derecho que todos nosotros los niños tenemos a la educación? Le preguntamos también por territorios como Guapi, Buenaventura y el territorio de Tumaco. ¿Qué estrategias implementaría usted sabiendo que el derecho a la educación es prioridad para nosotros los niños? y también en la pregunta iba incluido que teniendo como prioridad las zonas rurales del país. No nos dijo nada de eso. En la prioridad no se puede mencionar todo. Por favor, Porque si no deja de ser prioridad. Entonces, digamos, la peor situación de educación está en la zona rural y en la zona rural del litoral pacífico. Entonces, cuando vas a hacer una inversión de atención en la primera infancia, en el ámbito familiar, 0 a 3 años,
Tienes que ir a la familia rural en el litoral pacífico. Los niños de las primeras filas pueden contarnos con sus auditores cómo les pareció la respuesta del candidato. Vemos caritas felices y otras. Bueno, seguimos, muchachos. Gracias, Lali, Ashley. Muchas gracias. Vamos ahora con el tema de... Vamos ahora con un nuevo par de niños que nos acompañan, Viviana Hernández Arizal y Juan Camilo Narváez. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Viviana Carolina Hernández Arizal, tengo 14 años y vengo en representación de los niños, niñas y adolescentes de Montería. Muchas gracias, compañero. Muy buenas tardes para todo el público y un cordial saludo para ti, candidato. Mi nombre es Juan Camilo Narváez, vengo de la ciudad de Cali representando el Valle del Cauca. Y nuestra pregunta es, ¿qué harían para garantizar procesos educativos, productivos y de desarrollo de habilidades sociales en los adolescentes privados de la libertad, de manera que no vuelvan a cometer los mismos actos cuando salgan? Nosotros ya tuvimos una experiencia en Bogotá, que son los centros Forjar, que queremos volver nacional. Lo que está sucediendo hoy es que los niños y niñas llevadas a centros de pérdida de libertad en realidad, es decir, casi que cárceles sin control, no tienen ningún tipo de proceso de seguimiento y de rehabilitación. Hay 11.000 niños y niñas en esas condiciones. Lo que queremos en el centro Forjar, con la experiencia que ganamos, es que en lugar de tener un sitio de reclusión casi de pérdida de libertad real, lo que tenga es una especie de justicia restaurativa, que el joven, la niña y el niño puedan cumplir la condena que pone el juez en términos de trabajo social en la comunidad y restauración en la comunidad de los efectos del delito que se dice o que dijo el juez que cometieron. Esa fue la experiencia en Bogotá, fue exitosísima. Nos faltó convencer más al juez que un niño o niña que delinca no debe ir a un sitio donde se pierde realmente la libertad, sino a un espacio en donde pueda existir una justicia restaurativa que a su vez lo rehabilite. Gracias. ¿Cree usted que para restaurar eso, cómo se plantearía en una ley para que de verdadmente lo cumplas? Por ejemplo, tú dices, listo, el programa aquí en Bogotá fue exitoso, vale, muy bien, muy chévere, ¿cierto? Pero digamos, en caso de que no sea ese programa, con algunas entidades del gobierno, ¿cómo se articularía eso para que realmente se cumpla? O sea, no es que quede aquí solamente, sino para, si llegas a ser presidente, ¿cómo de verdadmente se compromete a hacerlo? ¿Y cómo sería su propuesta ante eso? Digamos, un elemento entre el decir y el hacer es si el candidato ya lo hizo. Y hay un gran avance, digamos, en este punto, porque personalmente como alcalde ya lo hice. Para poderlo hacer ya existe una ley, porque ningún funcionario puede hacer algo que no esté inscrito en la ley. La ley lo permite, no es necesario otra ley. Yo me opuse un poco al tema de la pena privativa cuando fui congresista, pero la ley lo permite. Y entonces, si soy presidente de Colombia, simplemente tengo que dar la instrucción para que los centros Forjar sean la política oficial del gobierno en todo el país, y hay que financiarlo. En el presupuesto está el amor, dice el actual presidente, y es cierto. Si eso no tiene recursos, pues no se hace. Pero los recursos son determinados por el gobierno que dirige el presidente, porque hace el proyecto que se presenta al Congreso. Si el Congreso no lo aprueba, rige por decreto lo presentado por el presidente. Y en esa medida habría una garantía que lo que hicimos en Bogotá se vuelva nacional. Muchas gracias. Ahí ya le pusimos mejor el reloj para que lo pueda. No podemos
podemos ver. Aquí lo Lamentablemente habilitamos. no tenga esa virtud, entonces sería clave. Si esa, Ya van llegando. Van llegando. Niños, sus paletas, ¿cómo les pareció justicia con pedagogía? Y ahora vamos a hablar de otro tema que es el de participación y juegos. Sobre este tema se han preparado y van a hacer ahora su pregunta Ruby Bejarano Hernández y Ashley Daniela López. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ashley Daniela López, tengo 14 años y soy de la ciudad de Bogotá. Buenas tardes, mi nombre es Ruby Bejaranos Hernández, tengo 13 años y vengo a representar a los niños de mi municipio de Quito. La pregunta de nosotras es la siguiente. Señor candidato, ¿cuál es su propuesta concreta para que los niños, niñas y adolescentes en todos los municipios tengamos acceso a espacios de juego públicos y gratuitos, como ludotecas, teniendo en cuenta que jugar es un derecho que contribuye a nuestro desarrollo? ¿Listo? Pues vamos a mirar el tiempo aquí, me toca contestar desde aquí. Discúlpeme, ya empieza a rodar. No, porque no se ve. Ahí está. ¿Dónde? Para verlo acá. Tuvimos también una experiencia. Se llamó Los Clanes y la política en ámbito familiar. La política en ámbito familiar llevábamos profesionales del cuidado de los niños hasta donde estaba la familia, y esos profesionales incluían personas que pudieran enseñar arte, cultura en la edad de entre 0 y 3 años. Es decir, el juego siempre nos pareció parte de la educación, aún en la primera infancia y sobre todo en los primeros años de 0 a 3 años. Entre 3 y 5 años construimos unos sitios que se llamaron los centros locales de aprendizaje de artes, que llegaron a tener 90,000 niños aprendiendo todo tipo de artes y juegos. En Bogotá, digamos, era posible hacer eso. En el país es más difícil, porque hay alcaldías que no pregonan la creación de espacio público recreativo para la niñez, y la infraestructura que tenemos es mucho más débil. Lo que yo propongo es llevar una política de atención a la primera infancia en el ámbito familiar, con inclusión de arte y aprendizaje de juegos en el hogar, y una política de construcción de jardines infantiles o instalación que permita la generación de espacios del juego en el mismo jardín y de clanes, es decir, de centros territoriales de aprendizaje de artes para toda la niñez en Colombia, incluido en el programa de la primera infancia. Perdón que le interrumpa, doctor Pedro. Sí. Se ha acabado su tiempo de respuesta. Bueno, gracias. Ya voy a acabar. Candidato, ese proyecto que usted está mencionando es para niños de qué edad? Porque usted estaba mencionando que sería de 0 a 3, pero los niños que son de 3 hasta, digamos, hasta 18, esos son los que ahora como que más están sufriendo, porque se está viendo mucha la drogadicción, que está afectando más que todo, digámoslo así, a los adolescentes. ¿Qué proyecto, o sea, de qué año sería para, ¿cómo les explicaría? ¿De cuántos años, de tanto a cuánto serían esos programas? Sí, pero digamos, de 0 a 5 años hablamos de primera infancia, ¿no? Digamos, para ponernos de acuerdo, que es de lo que hablé. Cuando estás ya entre 5 y 17 años, estamos hablando del colegio, de la escuela. Y del colegio y de la escuela lo que tenemos es que recortaron la jornada. Si se plantea una jornada única, es decir, de 8 horas diarias, el tipo de materias que hay que extender
tiene que ver, entre otras, con el arte, con la educación física, que hoy quitaron prácticamente en todos los colegios. Nuestra experiencia es que lo pudimos lograr en cerca de 270,000 estudiantes en la ciudad. Lograrlo en el país, que es hablar ya de 2-3 millones de estudiantes, es un esfuerzo mayor e implica la prioridad del presupuesto. Pero la forma de articular educación física y arte en la juventud después de 5 años o en la niñez después de 5 años hasta 17 obliga a que el colegio y la escuela articule horarios y profesores y profesoras en las materias de educación física y de arte y cultura. Muchas gracias, Ruby y Ashley. Ya tuvieron su contrapregunta. Muchas gracias. Gracias. Vamos con las paletas con sus emoticones, a ver cómo les pareció este tema que les planteó Gustavo. Vamos a seguir ahora con un tema muy importante, que es el que tiene que ver con la salud de nuestros niños. Para formular esa pregunta están con nosotros Isaac David Martínez Medina y María José Villarreal Palacios. Por favor, un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vengo de la ciudad de Barranquilla, mi nombre es Isaac David Martínez Medina, tengo 14 años, curso grado 10º y vengo en representación de todos los niños de Barranquilla. Buenas tardes para todos y todas, mi nombre es María José Villarreal Palacios, soy del municipio de Tumaco y vengo en representación de todos los jóvenes de allá. Bueno, nuestra pregunta va basada en la salud. Respecto a las diferentes problemáticas y derechos vulnerados, nuestra pregunta es, ¿cómo va a garantizar que la explotación de minas y recursos naturales posibilite que los niños y niñas y adolescentes de todos los territorios tengan acceso al servicio de agua potable y un medio ambiente saludable? Pues en realidad eso no se puede garantizar porque el modelo de extracción, que es como se le llama a las minas, al petróleo y al carbón, va en contra del agua potable, dado que usa el agua en general. El ejemplo más dramático que he visto es el de la Guajira en el Cernón. El agua escasa de la Guajira se utiliza para sacar el carbón y las estadísticas de desnutrición, de mortalidad, de escasez del agua son para la gente dramáticas. Mueren niños por desnutrición que incluye la sed. Entonces, la política que yo pregono es restringir la minería a zonas no vulnerables y alejarnos en una transición que tiene que ser completa del carbón y el petróleo, de tal manera que un desarrollo más fincado en la agricultura y en la industria permitiría priorizar el agua en otro destino que el que, por ejemplo, sucede en la Guajira. La primera prioridad es el agua potable y la segunda prioridad, y el agua potable en 2 dimensiones, en la calidad y en la cantidad. Para eso me propongo extender el concepto de derecho al agua o consumo mínimo vital gratuito, que implica en muchas partes de Colombia que llegue agua potable. Y la segunda prioridad es el uso del agua en la producción de alimentos. La última prioridad del uso del agua debe ser la minería. Señor candidato, con lo que usted nos acaba de decir, yo le quiero hacer una contrapregunta, que vendría siendo, ¿usted se atrevería en su plan de proyecto, cuando si llega a quedar de presidente, a que, porque el gobierno permite de que a esas empresas que hacen minería, ¿por qué dan los contratos si saben que va a dañar el medio ambiente? Sí, pero esos son estos gobiernos. El gobierno de la Colombia Humana, esa minería no va a tener licencias. Respecto a esto, quisiera decirle que cómo nos garantizaría eso que usted está diciendo, que supuestamente si llega al alcalde, lo haría. Si llega a ser presidente, lo haría. Mira, no hay más garantía en una campaña electoral que la palabra. Porque para eso es que se debaten las ideas, etcétera, y los candidatos prefieren.
Hay dos candidatos que han dicho que fracking. El fracking es el uso intensivo del agua 10 veces más que el convencional para, combinado con 150 químicos, sacar los punchos del petróleo y del carbón. Yo he dicho que no, el fracking se prohíbe. ¿Cómo se prohíbe el fracking? Pues a través de un decreto. Ni siquiera se necesita una ley, es un decreto. Pero el compromiso que el candidato hace previamente es, ya se me acabó el tiempo, que va a prohibir el fracking en Colombia y que se supedita la minería a la agricultura y primero a la vida en el suelo. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a Oscar y a José por habernos preguntado. Las paletas se les están olvidando por ustedes, por favor. Bien. Muy bien. Vamos a avanzar con otro tema muy importante que nos tienen Daisy Juliet, Caicedo Tenorio y Víctor Manuel Pianda Romero. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Manuel Pianda, tengo 11 años, soy de San Francisco Putumayo y vengo a representar a mi país. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Daisy Caicedo, soy del municipio de San Andrés de Tumaco, tengo 16 años y vengo a representar a los niños, niñas y adolescentes de mi municipio. La pregunta que tengo para usted, señor candidato, es: ¿cómo su gobierno dará condiciones seguras a los niños, niñas y adolescentes para no ser víctimas del conflicto armado? La mayor garantía es acabar el conflicto armado. Y eso es lo que llaman paz. En esa medida creo que hay que respetar el acuerdo que firmó este gobierno con las FARC. Hay que adelantar y terminar el del ELN si no lo termina este gobierno. Y hay que adelantar una política difícil y compleja de debilitamiento de las organizaciones narcotraficantes con armas en el territorio colombiano, sobre todo en las regiones de donde ustedes provienen. Para ello me propongo quitarles poder, y uno de esos poderes es la población, el que tiene sobre la población cultivadora de hoja de coca. Yo creo que se puede, en vez de llevar al campesino productor de hoja de coca a la cárcel, le podemos sustituir tierras de infértiles que hoy tienen, que no es nada rentable, hacia tierras fértiles. ¿Tiempo? Quizás en otras regiones del país, donde Señor, podría dejar doctor, de producir hoja de coca. se acabó el tiempo. Ya, tú eres firme. Sí, pero Bien, bien, bien. Señor candidato Gustavo Petro, usted, teniendo en cuenta su respuesta, ¿usted cómo haría para implementar esto en municipios que han sido vulnerados en la parte del conflicto armado, en niños, niñas y adolescentes, en municipios como Tumaco, Buenaventura y Quito? Sobre todo en la zona, digamos que el conflicto armado tiene mucho peso en la zona rural, más que en las cabeceras y más que en las grandes ciudades. Entonces, en la zona rural, si lográsemos trasladar el latifundio improductivo que hay en Colombia, en el Valle del Magdalena, en el Caribe colombiano, en el Valle del Río Cauca, hacia zonas de producción agraria, lo cual significa una reforma agraria. Incluso tiene ¿Tiempo? que ver con... No alcancé a contestar. Permítame ahí un momentico, porque la reforma agraria es que la gente que no tiene tierra en el mundo rural o tiene tierras infértiles puedan tener tierras fértiles. Si logramos ese proceso, el campesinado productor de hoja de coca hoy y sus hijos, que están siendo directamente afectados por la violencia, podrían trasladarse a zonas, si así lo quieren, en donde podrían tener rentabilidades, ingresos mejores, una mejor niñez. Y en
los campesinos que se quieren quedar en esas zonas, indudablemente hay que proceder o a compras de cosechas de coca, de hoja de coca, y mientras tanto a un plan voluntario de sustitución de cultivos con protagonismo central de la familia campesina. Es una manera de proteger a toda la población civil, pero en primer lugar a la niñez, del mismo conflicto armado que hoy ya tiene como protagonista principal no las guerrillas, sino los ejércitos privados del narcotráfico. Muchas gracias. Gracias. Las paletas, nuevamente las paletas, ¿cómo les parece la respuesta del tema de paz? Ahí está. Gracias. La respuesta. Seguimos con Cristian David Buitrago Villamil, Atkin Alexandra Gutiérrez Fonseca. También tienen una pregunta que resulta clave, lo decíamos antes, sobre la familia. Muy buenas tardes, querido... Muy buenas tardes, querido público. Por favor, orden, por favor. Mi nombre es Atkin Alexandra Gutiérrez Fonseca. Tengo 11 años, soy de Leticia, Amazonas y vengo representando a los niños de mi departamento. Orden, por favor, querido público, el tiempo es corto. Buenas tardes, mi nombre es Cristian David Buitrago Villamil, tengo 16 años, soy de Bogotá y represento a la red de niñas y jóvenes de Bogotá. Señor candidato, la pregunta es, muchos padres y madres tienen bajos niveles educativos y enfrentan situaciones difíciles y todo esto aumenta la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y el riesgo de que los niños, niñas y adolescentes caigan en las drogas. Teniendo en cuenta que hay una política pública de familia, ¿qué haría para mejorar los programas de manera que las familias sean un entorno seguro y para todos sus integrantes? La violencia intrafamiliar tiene varias causas. Una es que la mujer ha adquirido más poder en la sociedad y tiene que adquirir más hacia adelante. Y el hombre se resiste y produce violencia, en muchos casos, contra la mujer. Y se reproduce contra los niños, incluso en un aspecto que es el peor de todos, que es el abuso sexual. Tiene que ver con la falta de educación de los padres, como ustedes dicen, que ya es irreversible, pero que puede mejorarse hacia adelante. Y tiene que ver con la falta de ingresos también de la familia, que agudiza el conflicto. Lo que nos proponemos es un fortalecimiento de la familia, en tanto educación como crecimiento de ingresos, como poder de la mujer. Y en esa medida, si se priorizan los derechos del niño, si la mujer adquiere prioridad, hay un incremento de ingresos, ya ustedes me preguntarán cómo, y logramos mejores niveles educativos, yo estoy convencido que podemos disminuir la violencia intrafamiliar en Colombia. Señor candidato, me parece muy bien lo que está diciendo, que la mujer debe adquirir más poder, pero ¿cómo es ese nivel de educación que me está diciendo? Porque no solamente la educación es para los niños, los padres están violentando a sus hijos o los familiares también los violentan. ¿Cómo les daría esa educación a ellos? Porque educación los niños no tienen que recibir, tienen que recibir sus padres y familiares para que no les hagan daño o los vulneren a ellos. El 60% de la población colombiana no terminó el bachillerato y el 90% de la población rural no terminó la primaria.
Y esa es la gran deuda que estos gobiernos durante 2 siglos nos dejan hoy. Nuestra intención es que la niñez y toda la juventud pueda educarse en un 100%, incluso en la educación superior. Pero tenemos esa gran brecha de ausencia de educación en las generaciones más viejas. Se puede complementar con algún tipo de educación que irradie en la sociedad, que ya no es propiamente la académica. Es decir, el Estado tiene que propiciar alfabetización, poner al día la educación de las personas que ya pasaron su edad de estudio académico. Y eso ayudaría a bajar los niveles de violencia intrafamiliar. Pero lo cierto, y desgraciadamente es así, 2 siglos de historia de la República de Colombia nos dejaron el 90% de la población rural sin terminar primaria y el 60% de la población colombiana sin terminar el bachillerato. En 4 años podemos saldar parte de la deuda, pero tenemos que reconocer que incrementar la educación de toda la sociedad es un asunto de mediano y de largo plazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Cristian David y al público. Esperamos su consideración por las paletas. Esa es la respuesta a la pregunta sobre familia. Seguimos adelante con otro tema, Erika. Con política pública. La política pública es el tema que le correspondió a Willy Moisés Daza y a Valentina Tuirán Ibáñez. ¡Un aplauso! Buenas tardes, yo soy Willy Moisés Daza Montiel, vengo del municipio de Manaure, La Guajira, capital salinífera de Colombia, y hoy vengo en representación de los niños, niñas y adolescentes de la gran nación guayú. Muy buenas tardes, mi nombre es Valentina Tuirán Ibáñez, tengo 11 años, vengo del municipio de Sabana Grande, Atlántico, y vengo en representación de los niños, niñas y adolescentes de mi departamento. ¿Qué hará usted para que en todo el territorio nacional se implementen prácticas, programas y proyectos que realmente aseguren la garantía y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Brava la pregunta. Tiene que haber una voluntad en el gobierno, digamos. Hoy el 60% de los planes para la niñez, solo el 60% de los departamentos tiene algún tipo de política pública. En los municipios estamos muy atrás. Tiene que haber una voluntad política del gobierno para poder priorizar los derechos de la primera infancia. Primero, los niños y las niñas. Pero en segundo lugar, tienen que haber, en mi opinión, instrumentos de participación de la niñez. Es decir, la niñez puede ejercer los derechos que dice la Constitución que están para ellos. Pero para hacerlo tiene que haber un criterio de participación de la niñez. Nosotros creamos el primer Consejo de Participación de la Niñez en la ciudad de Bogotá por decreto. Y se logró que los gabinetes, todos esos doctores y doctoras, o casi, hablaran con los niños de temas particulares en la administración pública. Algunos le hacían caso, otros no. Pero se empezó a crear un proceso por medio del cual el alto funcionario público escuchaba a los niños. Y en algunos casos les hacía caso. Eso hay que hacerlo en todo el país. Es decir, que sean capaces los ministros y todos los demás altos funcionarios de escuchar consejos de la niñez sobre esos temas para hacerles caso. Gracias. Muchas gracias a Willy y a Valentina. Su calificación desde el público, por favor, porque vamos a entrar ya con la última pregunta. Muchas gracias a todos los niños que están muy atentos a escuchar al señor Gustavo Petro.
Y el turno ahora es para Miguel Ángel Acosta Mendoza y Sergio Augusto López Ruiz. Aquí están. Mi nombre es Miguel Ángel Acosta Mendoza y vengo de Soledad Atlántico. Tengo 14 años y aprovecho para decir que en Soledad Atlántico necesitamos porque está el deterioro de las vías y el alcantarillado. Aquí lo dejo con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Sergio López, vengo del departamento de Santander y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la propuesta para reducir y erradicar los casos de suicidio en niñas, niños y adolescentes víctimas de diferentes tipos de violencia en el país? Bueno, ligando con la pregunta anterior, en el fondo, los niños y niñas tendrían un mejor vivir y por tanto tendrían menos incentivo incluso a quitarse la vida en Colombia, a no morir en Colombia, ni por hambre, ni por sed, ni por homicidio, ni por golpe, ni por sí mismos, si hubiese justicia social. La justicia social es un concepto que tiene que ver con lo siguiente. Colombia es la tercera sociedad más desigual socialmente del mundo. Una distancia abrumadora entre los que más tienen y los que menos tienen, que va construyendo un modo de vida en general violento, sin amor. Si nosotros logramos enriqueciendo un poco a la sociedad colombiana, disminuyendo la desigualdad social, podríamos tener menos violencia y podríamos tener más amor. Si un niño se cría en un ambiente de menos violencia y más amor, más educación, más juego, no va a pensar en matarse. Señor candidato, ¿cómo haría usted para lograr eso? Un poco más de un minuto. Allá en Soledad lo dije, Miguel. Yo pienso que hay que dotar de capacidades de trabajo a la gente. La riqueza tiene como fuente el trabajo. Y en el siglo XXI esas fuentes, esas capacidades para poder trabajar tienen que ver con saber, tienen que ver con energías limpias, tiene que ver con créditos baratos. Tú sabes que allá está el gota a gota al 20% mensual de interés. Tiene que ver con una articulación con tierras fértiles para poder cultivar, sobre todo en el Caribe. Si la gente tuviera esas capacidades, saberes, energías limpias, créditos baratos, en el caso rural, tierras fértiles, habría más ingresos, habría trabajo, habría más riqueza y en esa medida disminuiríamos la desigualdad social, es decir, construiríamos justicia social. Gracias. Muchas gracias a Miguel Ángel y a Sergio. Muchas gracias a todos los que han estado escuchando. Muchas gracias a Gustavo Petro por haber aceptado estas preguntas. Como dijimos al comienzo, esta invitación se les hizo a todos los candidatos a la presidencia. Así que debemos haber escuchado respuestas de distintos... Ay, la paleta, perdón. Muchachos, la paleta también está muy buena. Muchas gracias. Debemos haber escuchado respuestas de distintas orillas, de distintas campañas que no aceptaron haber estado aquí esta tarde, así que hemos escuchado las respuestas del candidato Gustavo Petro de Colombia Humana. Por él, le agradecemos su tiempo, no queremos tampoco abusar de sus respuestas. Hay algunas otras preguntas de las organizaciones que hacen parte de Niñez Ya que les queríamos hacer, pero le queremos pedir si se las podemos enviar para que después su campaña se las responda específicamente. Muchas gracias. Bueno, ya llegando a la parte final de este encuentro de niñas, niños y adolescentes, el candidato a la presidencia de la República, el doctor Gustavo Petro, que ha sido convocado por Niñez Ya, apoyado por la Universidad de los Andes. Muchas gracias a la Universidad de los Andes por habernos acogido aquí. El periódico ADN, Caracol Radio y la Autoridad Nacional de Televisión. Queremos que el señor Petro
le presente al país. Sabemos que le ha contestado a todos los niños con una infinita paciencia, con una enorme generosidad. ¿Cuáles van a ser, señor Gustavo Petro, sus principales programas orientados específicamente a la población menor de 18 años, que es el 32% de los colombianos? ¿Cómo va a priorizar los recursos para garantizar precisamente a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, todo aquello que hoy les hace falta? Bueno, más en general, entonces, los niños y niñas que llegaron aquí, pues gracias por sus preguntas que estuvieron corchadoras. Digamos, la sociedad colombiana hoy es un acumulado, una historia que nos llega aquí como un río, que nos ha dejado unos campeonatos mundiales. Somos casi la sociedad más desigual del mundo. Tenemos el 6º sistema educativo más malo del mundo. Llegamos a ser los más violentos en el mundo. Y esas condiciones, habría que hacer una competencia sobre el tema de la corrupción, y también crean ustedes que estamos muy cerca del campeonato mundial. Esas condiciones son básicamente, ocurren por la desigualdad social. Para mí el principal problema de Colombia es la inequidad, la injusticia, que se ve en regiones, que se ve en el tema del litoral pacífico, etc. Lo que pretendo hacer es cambiar, hacer una partitura de las aguas, cambiar esa heredad y poder empezar a construir justicia. Justicia social es justicia de regiones, es justicia con sectores poblacionales, entre ellos la mujer, el mundo campesino, la juventud y por tanto la niñez también. La justicia social sin priorizar la niñez no es justicia social. En esa medida, pues eso es lo que pretendemos hacer. Los mecanismos, etcétera, pues ya lo explicamos un poco antes en las preguntas, no sé si pueda seguir hablando. Digamos, esa justicia social está medida en dotar a la gente de capacidad de trabajar y de capacidad de amar. En el fondo yo creo que si la gente mejora sus situaciones, mejora su vida, tiene más capacidad de amar. Y si tiene más capacidad de amar, los primeros en ser amados y amadas son los niños y las niñas en Colombia. Una sociedad que no logre priorizar ese amor y ese cuidado integral que llamamos más técnicamente en la primera infancia está destruyendo su nación. Cuando un niño se desnutre, aún sin morir, está comiéndose el cerebro y por tanto su capacidad de sentir, su capacidad de inteligencia, y puede terminar en estos grandes criminales que hoy tenemos en Colombia. Si un niño se educa integralmente, tiene la nutrición, tiene el amor, ese niño jamás será un criminal. Ese niño será, o niña será, una gran constructora de la sociedad colombiana. La nación que vamos a tener en 20 años es exactamente la nación que estamos construyendo hoy alrededor de qué tanto cuidamos y amamos en forma colectiva la primera infancia en Colombia. Si yo quiero una nación grande en 20 años, tengo que cuidar integralmente y amar la primera infancia que hoy está en Colombia. Y esa es la obligación del próximo gobierno. Gracias. Antes de terminar, doctor Petro, lo invitamos a que firme el compromiso en el que Niñez Ya ha consignado los asuntos que no dan espera en cada una de las 8 áreas que han identificado como las más urgentes. Este texto que el candidato va a firmar dice así, lo leeremos con Erika para que todos lo conozcan. Compromiso con la niñez colombiana. Dice así este compromiso. Como candidato a la presidencia de la República de salir electo para el periodo de
Finalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo, las temáticas consignadas en los 8 puntos sobre los que más de 100 organizaciones de la sociedad civil abogan. Los ya son asuntos que no dan espera y las metas que Niñez Ya propone al nuevo gobierno son: 1. Ya es hora de implementar para la niñez lo consignado en el papel. Meta, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 incluye la reglamentación de la Ley 1804, Política para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que asegura su sostenibilidad financiera y ejecución a cabalidad. 2. Ya es el momento de que ningún niño muera por desnutrición, diarrea e infecciones respiratorias. 3. Garanticemos ya la educación a toda la niñez, sin ninguna distinción por discapacidad, etnia o lugar de nacimiento. 4. Ya reconozcamos que la niñez tiene derecho a jugar, a participar, a ser escuchada, y aquí hay una meta, un diálogo social efectivo en el 60% de las mesas de participación local de niñas, niños y adolescentes. Punto 5. Ya es tiempo de fortalecer a las familias para que protejan y cuiden a la niñez. 6. Ya no más violencia contra la niñez. 7. Ya acatemos la norma aplicando la justicia con pedagogía a los adolescentes. 8. Ya es tiempo de que la niñez tenga un papel central como gestora de paz. En señal de mi compromiso, firmo, como lo ha hecho muy amablemente el señor Gustavo Petro, el día 23 de abril de 2018. Nos quedan 5 espacios en blanco los que estaban invitados para que firmaran los demás candidatos. Porque tenemos para el cierre unas palabras que ha preparado Kevin Berrío, que viene desde Quibdó y que fue seleccionado por sus compañeros que están despidiéndose del candidato para compartir estas palabras. Buenas tardes a todos. Yo soy Kevin Daniel Berrío Arce, vengo del municipio de Quibdó, Chocó, y queremos agradecerles a todos por estar hoy aquí compartiendo. Queremos agradecerles a todos al estar aquí con el candidato a la presidencia Gustavo Petro, al compartirnos sus respuestas y también viendo que todos estos niños aquí y también el doctor Gustavo Petro, al estar aquí, está demostrando que nosotros los niños somos importantes para él. Y lastimosamente, los candidatos que no pudieron estar aquí nos dan a entender a nosotros los niños que no le importamos. Y esperamos que lo que hoy nos ha dicho el doctor Gustavo Petro pueda ser cumplido para el mejoramiento de la niñez y del país. Gracias. Para el cierre, una gran selfie desde acá a la tarima hacia el público. Los niños, por favor.